¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar con los saberes y vamos a aprender nuevas cuestiones. Obviamente siempre utilizando lo que ya veníamos trabajando, ¿bien? En esta clase muchísima atención vamos a prestar, porque lo que yo voy a explicar aquí, lo que yo voy a explicar hoy es de gran utilidad y de gran importancia para el nivel próximo al cual ustedes van a asistir, o sea, es fundamental para el secundario, chicos. Entonces, practicar estas cuestiones y además también prestar atención es de gran importancia. ¿Por qué? Porque esto es la base para el próximo año. Van a ver que el próximo año justamente van a comenzar con estas cuestiones. Entonces, ya justamente ir conociéndolas, obviamente que es buenísimo para el próximo año donde se van a enfrentar con un nuevo nivel. Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a aprender a factorizar un número. Es muy sencillo factorizar un número. Bien, se hace aplicando saberes que ya veníamos practicando, que ya veníamos poniendo en práctica, que ya veníamos haciendo o utilizando. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es factorizar un número? Factorizar un número es expresar ese número como un resultado de una multiplicación entre números primos. Bien, entonces, fíjense que yo ahí dije números primos. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Habíamos visto que los números primos eran aquellos números que tenían como únicos divisores al 1 y al mismo. Entonces eran ejemplos de números primos el 2, el 3, el 5, el 7 y un montón más. Yo estoy dando estos porque son los que más van a utilizar a la hora de factorizar. Entonces, vuelvo a la definición de factorizar un número. Factorizar un número es expresar ese número como el resultado de multiplicaciones de números primos. Ahora lo vamos a ver detenidamente. Para lograr factorizar un número, 2 pasos debo seguir. Primer paso, voy a tomar el número que me dan para factorizar, ¿sí? En este caso vamos a tomar el número 12. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese número? Lo voy a ir dividiendo sucesivamente por números primos, únicamente por números primos, hasta que ya no lo pueda dividir más, o sea, hasta que llegar al 1. Bien, ¿estamos de acuerdo entonces? Primer paso para ir hacia la factorización de un número. Primer paso, tomo el número y lo divido sucesivamente por números primos. Bien, entonces, vamos a empezar. Para hacer esa división por números primos, vamos a utilizar esta tablita que yo voy a hacer. Vamos a comenzar por el 12. Entonces, vamos a trazar ahí una recta. Y vamos a comenzar. Solamente voy a poder dividir por números primos, no por números compuestos, porque ahí me va a quedar todo mal hecho. Entonces, 12. Bien, ¿por qué número primo lo puedo dividir y que me dé un resultado con resto exacto, con resto 0? Bien, bueno, sí, lo puedo dividir por 2. Yo ya sé que 12 dividido 2 es 6. Bien, continúo. Al 6, ¿por qué número primo lo puedo dividir? Solamente puedo usar los números primos para que me dé un resultado exacto y de resto 0. Muy bien, lo puedo dividir por 2. 6 dividido 2 es 3. Al 3, ¿por qué número primo lo puedo dividir? Me tiene que dar de resultado exacto y un resto de 0. Muy bien, no hay otra alternativa por el 3 mismo. 3 dividido 3, ¿cuánto es? 1. Excelente. Entonces aquí he terminado. Bien, porque ya llegué al 1, que no sabíamos que no era ni un número primo ni un número compuesto, sino que es un caso particular, un caso especial, ¿bien? Entonces aquí yo ya cumplí con el paso 1, que era dividir al 12 por números primos, ¿sí? Utilicé nada más números primos, no puedo utilizar números compuestos. Este es el paso número 1, cuando llego a 1, fíjense que ahí lo termino.
Y ahora sí voy a escribir la factorización del 12. O sea, voy a escribir el 12 como resultado de la multiplicación entre números primos, ¿sí? O sea, que el 12, si yo lo quiero factorizar, voy a poner que el 12 es igual, ¿bien?, al 2. Fíjense que yo al 2 lo utilicé 2 veces, ¿bien? Entonces puedo escribir así, 2 por 2 por 3. Muy bien. Excelente. Si yo lo quiero escribir aplicando todos los saberes que veníamos teniendo, puedo poner que 12 es igual a 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Y porque el 2 lo tengo 2 veces. Por 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que yo escribí acá es la factorización del 12. O sea, es expresar al 12 como resultado de la multiplicación entre números primos, ¿sí? Eso es factorizar un número. Vuelvo a decir, factorizar un número es expresar ese número como resultado de una multiplicación entre números primos. En el caso del 12, la factorización es esta, 2 al cuadrado por 3. O, en su defecto, que es lo mismo, 2 por 2 por 3. Bien, ahora vamos a ver un nuevo ejemplo. Miren, ahora vamos a factorizar el 14. Es importante que a la hora de factorizar, siempre cuando inicien el primer paso, que es la división sucesiva de números primos, si quieren, como yo hice aquí al costado, se anotan los números primos más usados, que ¿cuáles son? Estos, 2, 3, 5 y 7. Vamos a factorizar el 14. Por lo tanto, como vamos a factorizar el 14, primer paso, ¿cuál era? Bien, la tablita con las divisiones. Entonces, anoté el 14 y ya hice la regla. 14. ¿Por qué número primo lo puedo dividir para que me dé un resultado exacto y de resto 0? Muy bien, puede ser el 2 o puede ser el 7. Es lo mismo, pongan el que deseen, siempre y cuando sea primo, porque después a todos nos va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿el que quiere puede poner 2? Sí. ¿El que desea puede poner 7? Sí. Vamos a poner 2. Entonces digo, 14 dividido 2 es 7. El que no se da cuenta y necesita hacer una cuenta, hace aquí en un costadito de la hoja o en el margen. Hace 14 dividido 2, sabrá que es 7. De resto 0. ¿Ven? 7. Entonces aquí puse 7. Bien, continuamos. 7. ¿Por qué número primo lo puedo dividir? Para que me dé justamente de resto 0 y un resultado exacto. Bien, únicamente por 7. 7 dividido 7, muy bien, es 1. Cuando llego a 1, ahí finalizo. Paso número 2. Vamos a escribir la factorización del 14. Entonces decimos que 14 es igual a 2 por 7. 2 por 7. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vuelvo a decir, paso 1 para factorizar un número. Realizo la división sucesiva por números primos. Aquí solamente pueden aparecer números primos. Paso número 2, lo factorizo. ¿Cómo? Multiplicando lo que me haya quedado de este lado de la tabla. Vamos a ver otro ejemplo más, así no quedan dudas. Bien, en este caso vamos a factorizar el 6. Entonces, paso número 1, para factorizar un número, realizo la división sucesiva por números primos. Paso número 2, factorizo finalmente el número observando esos números primos que usé. Comenzamos. El 6. Busco por qué número primo lo puedo dividir de manera que me dé un resultado exacto y de resto 0. ¿Por qué número lo puedo dividir? Y sí, lo puedo dividir o por 2 o por 3. El que ustedes deseen lo escriben porque después da igual. Bien, no, obviamente,
coherencia, por favor, no vamos a escribir ni por 5 ni por 7 porque no nos va a dar de resto 0 ni nos va a dar de cociente exacto. Bien, entonces solamente puedo por 2 o por 3. ¿Por qué por 2 o por 3, chicos? Y porque si hago 6 dividido 2 me va a dar 3, ¿sí? Y si hago 6 dividido 3 me va a dar 2, obviamente. Bueno, vamos a elegir el 2. Y digo, 6 dividido 2, ¿cuánto es? Al que no le sale a sacar al costado. 6 dividido 2, que me da 3, le resto 0. Bien, es 3. Ahora el 3, ¿por cuál lo puedo dividir para que me dé cociente exacto y de resto 0? Bien, por el 3 únicamente. 3 dividido 3, al que no le sale mentalmente, reitero, lo hace aquí. 3 dividido 3 es 1, de resto 0. Bien, bueno, entonces 3 dividido 3 es 1. Bien, cuando llego a 1, ahí he terminado. Y ahora sí, vamos a escribir la factorización del número 6, diciendo que el 6 es igual a 2 por 3, a 2 por 3. Entonces, esta es la factorización del 6. Verán que yo expresé el 6 como resultado de la multiplicación entre números primos. ¿Qué números primos? Y el 2 y el 3. Vamos a ver otro ejemplo más. Ahora voy a factorizar el 25, ¿sí? Entonces, para factorizar un número, para factorizar un número, lo primero que hago es la división sucesiva usando únicamente números primos. Entonces empiezo. Recuerden, aquí estamos anotando los números primos más utilizados. 25, ¿por qué número primo lo puedo dividir de manera que me dé un resultado exacto y de resto 0? Bien, únicamente por 5. Entonces, 25 dividido 5, ¿cuánto es? Muy bien, sí, 5. Al 5, ¿por qué número primo lo puedo dividir que me dé un resultado exacto y de resto 0? Muy bien, por 5. 5 dividido 5 es 1. Llegué al 1. Cuando llego al 1 esto caduca, esto termina, esto acaba. Bien, entonces ahí terminamos. Cuando terminamos, escribimos la factorización o el factoreo, que es lo mismo, del 25, diciendo que 25 es igual a 5 por 5. ¿Bien? Esta es una forma, 5 por 5. ¿De qué otra forma, aplicando lo que ya sabemos, puedo escribir esta factorización del 25? A ver, piensen. Está el 5 multiplicado 2 veces. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, excelente. Puedo poner 5 al cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué 5 al cuadrado? Porque el 5 está multiplicado 2 veces. Entonces aquí escribí la factorización del número 25. Bien, miren, ahora vamos a factorizar este número, el 24. Entonces, recuerdo que eran nada más 2 pasos para factorizar un número. El primero, ¿cuál era? Muy bien, realizar la división utilizando únicamente números primos, ¿sí? Entonces comenzamos. 24. ¿Por qué número primo? Porque es lo único que puedo utilizar. ¿Qué número primo puedo poner aquí para dividir el 24 y que me dé un resultado exacto y un resto 0? Bien, el 2. Bueno, dale, sí. También podríamos haber puesto el 3. Bueno, el que ustedes quieran lo ponen, no hay problema, siempre y cuando sea primo. Si acá se les ocurre poner un número compuesto, les va a quedar todo mal, sí, va a estar incorrecto. Número primo que me dé resultado, repito, un cociente exacto y un resto 0, puedo poner. ¿Puedo poner 2? Sí, puedo poner 2. ¿Puedo poner 3? Sí, puedo poner 3. Vamos a poner 2. Entonces digo, 24 dividido 2. El que lo puede hacer mentalmente lo hace. Si no, no hay problema. Un costadito realizan las divisiones. 24 dividido 2 es 12.
12. ¿Por qué número primo lo puedo dividir que me dé cociente exacto y de resto 0? Muy bien, ¿el 2 o el 3? Bueno, vamos a poner 3. 3. Bien. 12 dividido 3, 4. Al 4, ¿por qué número primo lo puedo dividir para que me dé un cociente exacto y un resto 0? Bien, únicamente por el 2, ahí no había muchas alternativas. Bien, 4 dividido 2 es 2, muy bien. Al 2, ¿por qué número lo puedo dividir para que me dé cociente exacto de resto 0? Bien, únicamente por el 2. 2 dividido 2, ¿cuánto es? 1, sí, 1. Entonces cuando llegue a 1, terminé. Ahí terminé. ¿Estamos? Entonces ahora sí puedo escribir la factorización del 24, diciendo que 24 es igual. Y voy a utilizar todos estos números, ¿bien? Entonces voy a observar porque utilicé bastantes. Miren, vamos a empezar. El 2 lo utilicé 1, 2, 3 veces. Con los saberes que ya tenemos, ¿cómo puedo expresar eso, esa multiplicación de 3 veces seguidas del 2? ¿Cómo puedo ponerlo? A ver. Muy bien, excelente, como 2 al cubo. 2 al cubo por 3. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Por qué? Reitero, ¿por qué puse 2 al cubo? Y porque el 2 lo utilicé una vez, 2 veces, 3 veces. Por eso puse 2 al cubo por 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerdo, para poder factorizar un número son 2 pasos. El primer paso hago la división. ¿Qué números voy a utilizar? Solamente los números primos. Bien, cuando ya terminé esa división, que es cuando yo ya llegué al 1, ahí sí puedo escribir la factorización o el factoreo de ese número. ¿Cómo lo voy a hacer? Observando los números primos que he utilizado. Y ahí ya he concluido con la escritura de esa factorización. Y para cerrar, vuelvo a recordar, ¿qué es factorizar un número? Es expresar, es decir, es escribir ese número como resultado de la multiplicación entre números primos. Solamente se pueden utilizar números primos. Aquí utilizar números compuestos está prohibido. Recuerda, utilizo únicamente números primos. Bien, aquí debajo dejo toda la teoría.